Bienvenidos a Capilla de Fe. Mi nombre es Jorge Salazar. En este instante queremos estudiar un tema muy importante. Lo importante no es comenzar, sino llegar. Y para eso vamos a usar un texto de Pablo muy conocido que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 9, 24 al 27. Pero antes de abrir la palabra, vamos a pedir a Dios que nos ilumine en el estudio. Buen Dios, gracias por estar este momento aquí, en esta capilla de fe. Queremos abrir tu palabra para aprender más secretos, cómo ser victoriosos. Te rogamos que tu Espíritu nos ilumine y nos enseñe y nos ayude a poner en práctica estos conceptos. Lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a la Biblia y encontremos ese texto importantísimo que vamos a estudiar. 1 Corintios 9, 24 al 27. Nos dice el apóstol: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que la obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo aquí nos demuestra varias cosas interesantes. Compara la vida cristiana con una carrera. Y ustedes saben, en una carrera hay 3 fases: la partida, la ruta por donde usted tiene que recorrer y la llegada. En realidad es el lugar, la meta donde usted anhela llegar y en donde le espera el premio si usted llega como un campeón. Así que él ilustra de esta manera la vida cristiana, porque en la vida cristiana también tenemos estas fases. Iniciamos nuestra vida cristiana, recorremos por ella y vamos hacia una meta especial, y esa meta es la Canaán celestial. Así que los teólogos han puesto nombres a estas fases de la vida cristiana. A la primera, la salida, la llaman justificación; al recorrido la llaman santificación, y al final la premiación, se puede decir, se llama glorificación. Y Pablo quiere darnos a entender cómo podemos llegar hasta el momento final de la vida cristiana de una forma victoriosa. Así que él nos comienza a dar los elementos que necesitamos saber y entender. En primer lugar, dice el versículo 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Así que todos inician la carrera y todos corren, pero hay uno que se lleva el premio y es aquel que llegó como campeón. En segundo lugar, el ganador corre con la seguridad de la victoria, corre como que va a llegar, y ese es el consejo: corred de tal manera que lo obtengáis. No corras como que nunca vas a llegar. Ese es lo que Pablo quiere enfatizar, que nosotros debemos correr de tal manera que lo obtengamos con fe, con esperanza de que vamos a llegar a ese punto final, a esa meta en una forma victoriosa. Pero para llegar victorioso, Pablo dice que hay ciertas cosas que se necesita hacer, que el atleta hace para poder llegar. Dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Esta palabra es importante cuando la estudiemos en este contexto. Abstinencia tiene que ver privarse de las pasiones, pero muy especial la pasión sexual. Así que un verdadero campeón es un abstemio, se abstiene de dar rienda suelta a sus pasiones. Compite con un plan establecido, no golpeando al viento, sino que él sabe su meta a seguir, su recorrido especial.
Otra cosa que nos dice el versículo 27, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿De qué está hablando aquí el apóstol? Está hablando de que él necesita disciplinarse, necesita ser temperante, necesita dominio propio. Por eso dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No me dejo llevar por mi cuerpo lo que él me pide. El atleta no puede hacer eso. Él tiene una dieta especial si tiene que hacerlo y él en realidad se lleva de eso. Otra cosa que un campeón hace, y es importante en el versículo 27, la última parte, dice, no siendo que habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Un campeón no vive de su pasado, un campeón no vive de sus glorias pasadas, sino que tiene que correr cada día hasta llegar a la meta. Así que él dice, yo no quiero ser eliminado, yo quiero comenzar esta carrera y yo quiero terminar, yo quiero recibir la corona de los ganadores. Pero yo, Pablo dice, como soy el pastor de vuestra iglesia, les dice a los corintios, yo quiero que ustedes también lleguen. Y él les va a explicar en una ilustración de una historia real, les va a explicar lo que pasó a un pueblo que un día comenzaron el recorrido, pero se quedaron a mitad del camino. Y él les va a decir, yo quiero que a ustedes no les pase eso. Así que vamos hasta el siguientes versículos que están en el capítulo 10 de Primera de Corintios y veamos lo que el apóstol va a decirles a los corintios para ilustrar esta manera de que él no quiere que solo comiencen, sino que lleguen hasta el final. Y él dice de esta manera, porque yo no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron bajo el mar. Todos en Moisés fueron bautizados y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Si ustedes notaron, la palabra clave aquí era todos. O sea que un grupo grande del pueblo de Israel un día fueron libertados por el Señor. Ellos clamaron a Dios, Él envió el libertador Moisés, y ese líder manso los condujo hasta el Mar Rojo, y de ahí tuvieron la gran experiencia donde fueron, nos dice, bautizados, donde ellos recibían el alimento espiritual que era el maná, recibían el agua de la roca, y esa roca era Cristo. Todos ellos tenían el deseo de llegar. Todos tenían los mismos privilegios. Todos tenían, por así decirlo, el mismo coche. Pero, desgraciadamente, ¿qué pasó con este grupo de Israel? El versículo 5, escuchen y pongan atención lo que dice. Algo triste. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Pablo está usando la ilustración y dice, esta gente salió, esta gente fueron libertados y estaban contentos de ir hacia una tierra prometida, hacia una meta que era la Canaán. Pero muchos de ellos se quedaron, muchos de ellos perecieron en el desierto, no consiguieron el premio que se les había ofrecido a aquellos que perseveraran, a aquellos que vencieran. Ahora, ¿por qué este texto es importante para nosotros? ¿Por qué necesitamos estudiar nosotros en este día, en esta hora, este texto? Esto hace relevante nuestro estudio. Y no quiero pasar por alto y seguir hacia adelante, sino para que ustedes entiendan por qué es importante que estudiemos este texto. Vayamos hasta el 11 y lo entenderemos, hasta el capítulo 1 de Corintios 10, 11. Y veamos por qué es importante que sigamos con el estudio de este tema. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. De acuerdo a lo que vemos en el mundo, el contexto histórico en que nosotros vivimos, ¿no creen que el apóstol está hablando para nosotros?
porque él dice que esta historia, este texto, es para aquellos que han alcanzado los fines de los siglos. Y nosotros como cristianos, al ver todas las señales de los tiempos, estamos seguros de que estamos viviendo en una época del fin del mundo. Y nosotros debemos aceptar este consejo de Pablo, que él dice: yo quiero que a ustedes que están viviendo en los finales del siglo no les pase lo que les pasó a este pueblo, que comenzaron una carrera, pero se quedaron a la mitad del camino. Así que, ¿qué Pablo nos va a enseñar que este pueblo hizo que en realidad fueron desechados o quedaron en el desierto? Ahora, una pregunta interesante es saber por qué el desierto. ¿Por qué Dios no los llevó a este pueblo directamente? ¿Por qué no les dio la salida y luego les llevó directamente a Canaán? ¿Qué planeaba Dios con el desierto? Dios es el entrenador de este pueblo, podemos decirlo. Y Él se especializa en formar campeones. Él quiere que sus hijos comiencen la obra y Él las quiere terminar hasta el final. Él no nos quiere ver como perdedores, Él nos quiere ver como ganadores. Así que Él ha puesto el desierto, porque en el desierto podemos aprender muchas cosas, como los israelitas aprendieron. Ellos aprendieron que tenían muchas cosas que todavía habían aprendido en Egipto y las practicaban. Ellos necesitaban saber, ya que eran salvos de Egipto, si Egipto salió de ellos también. Así que el pueblo necesita entender y conocer mejor a Dios. Ellos se habían olvidado mucho de Dios y necesitaban ver los prodigios que Él iba a hacer en el desierto. Ellos iban a recibir bendiciones especiales en el desierto, iban a tener pruebas y dificultades que iba a probar su dominio propio, iba a probar su temperancia, y ellos necesitaban pasar este examen para ver si eran idóneos de habitar en la Canaán terrenal, en la tierra donde fluye leche y miel. Ellos necesitaban este entrenamiento, se puede decir, especial, para ver si eran idóneos para vivir felices, porque eso es lo que quería el Señor. Mostrarles ciertas leyes, ciertas normas de vida que les harían felices y les harían un pueblo próspero, un pueblo que sería una bendición para el resto del mundo. El versículo 5 dijimos que muchos de ellos quedaron en el desierto. Y ahora, ¿por qué quedaron en el desierto? ¿Recuerdan lo que estudiamos al principio en el capítulo 9 del 24 al 27? Dijimos que un atleta para ser campeón, necesita ser temperante. Tiene que tener dominio propio. Pero ¿qué pasó con estos israelitas en el camino? El apóstol Pablo nos dice aquí que este pueblo no fueron temperantes. Vayamos entonces al capítulo 10 de Primera de Corintios y veamos allá en el versículo 6 y lo que nos dice de ellos. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ahora, ¿cuáles fueron esas cosas malas que ellos codiciaron? Si vamos a la Biblia, la historia se encuentra en Números 11. Por el tiempo tenemos que decirla así, pero en Números 11 nos relata la historia cuando este pueblo comenzó a quejarse, pero a quejarse de hambre ante Dios. Especialmente los extranjeros que estaban acostumbrados a una dieta especial, sintieron un vivo deseo de comer carne. Y ellos dijeron: nos acordamos del pescado, nos acordamos de aquellas ricas carnes que nosotros comíamos allá en Egipto. No pudieron dominar su apetito. Y el Señor les mandó a ellos carne para que comieran, pero las consecuencias fueron desastrosas porque el pueblo fue destruido ahí por la enfermedad. Dios les había dado el maná, pero ellos no estaban satisfechos con esa dieta especial. Dios le había dado lo mejor para ellos,
para que ellos pudieran ser campeones y cruzar el desierto vivos, saludables, fuertes. Pero ellos no aceptaron. Dios tenía un plan especial para ellos. Ellos querían que tuvieran vitalidad, porque en el desierto no iba a haber hospitales, no iba a haber lugares donde ellos pudieran atender a los enfermos. Así que Dios les dio una dieta especial, aunque era liviana, era la mejor para ellos. Tal vez hoy día no está pasando lo mismo. Muchos cristianos hoy creen que deben comer y beber lo que a ellos se les antoja, cuando Dios en su palabra ha establecido ya una dieta especial para aquellos cristianos que quieren salir de Egipto y llegar a Canaán, que han salido del pecado, pero que quieren llegar como campeones. Porque el Señor quiere enseñarnos que necesitamos dominio propio, necesitamos temperancia, no por molestarnos, no porque Dios no nos ame. Al contrario, Dios nos ama y Dios quiere vernos saludables. Dios quiere vernos llegando a Canaán saltando, no arrastrándonos. Ahora, entonces nosotros debemos ver aquí que muchos quedaron por la glotonería en el desierto. Y San Pablo dice, yo no quiero que a ustedes les pase eso. Yo quiero verles a ustedes que comenzaron la carrera y la terminen como campeones. No codicien lo que ellos codiciaron. Vivan una vida temperante, dominen sus apetitos y acepten lo que el Señor les ha instruido para que puedan llegar a ser verdaderos campeones. Otra de las cosas que vemos que ellos no fueron está en el versículo 8. Miren ustedes, dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¿Qué es lo que pasó? Un campeón tenía que ser un abstemio, dijimos. Pero estos no fueron abstemios. Dice que ellos fornicaron. Las impurezas sexuales, sus deseos sexuales pudieron más que lo que el Señor quería hacer con ellos. Cuando vino la tentación, ellos sucumbieron ante ella, no dominaron. La historia se encuentra en Números 25 y nos dice que lo mejor, el grupo más de líderes de esa iglesia, se puede decir, sucumbió ante esto. Yo quiero leerles una cita que es muy importante para nosotros, que se encuentra en el libro llamado Patriarcas y Profetas, en el capítulo llamado A Orillas del Jordán. Y miren ustedes cómo esta escritora, con una visión especial, nos dice que esto es lo mismo que iba a pasar al fin del siglo. Dice así: mientras nos acercamos al fin del tiempo, y nosotros estamos viviendo en el fin del tiempo, dijimos, ¿verdad? ¿Qué hará Satanás? Satanás, como lo hizo en antaño, redoblará sus esfuerzos para impedirles que entren en la buena tierra. ¿Qué va a hacer? Tiende su red para prender toda alma. No solo a los ignorantes e incultos necesitan estar en guardia. Él prepara sus tentaciones para los que ocupan los puestos más elevados, en los cargos más sagrados. Si puede inducirlos a contaminar sus almas, podrá por su intermedio destruir a muchos. Emplea ahora los mismos agentes que hace 3,000 años, refiriéndose a la historia del desierto. Por las amistades del mundo, los encantos de la belleza, la búsqueda del placer, la alegría desmedida, los festines y el vino, tienta a los seres humanos a violar el 7º mandamiento. Y 24 de los más brillantes líderes de Israel sucumbieron hasta esta tentación. Y lo que nos dice aquí es que en los tiempos finales Satanás va a tratar de hacer lo mismo. Con tristeza podemos ver que esta profecía se está cumpliendo. Muchos hombres, jóvenes, niños, están cayendo y sucumbiendo ante la violación del 7º mandamiento. No han controlado esta
pasión, y el Señor nos pide que si queremos ser campeones debemos pedirle al Señor la fortaleza y estar seguros de que en Él podemos, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Otra cosa que este pueblo no tuvo fue la seguridad de la victoria. ¿Y cómo fue eso? Vayamos a un texto que es muy importante, un texto que se encuentra en Hebreos. En Hebreos 3, los versículos del 9 en adelante, vamos a ver qué es lo que ocasionó que este pueblo cayera también. Dice el 9, donde me tentaron en el desierto, vuestros padres me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Se acuerdan que Pablo dijo, yo conozco el camino, yo no vago, yo no corro a lo loco? Pero estos cristianos, estos israelitas del pueblo de Dios de antes, dice que ellos vagaban en su pensamiento, no estaban seguros de la victoria. ¿Por qué? El 12 dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Este pueblo era un pueblo incrédulo. No creían en Dios, no creían en ellos mismos y que Dios era capaz, si los sacó, si comenzó la obra, terminarla. No tenían una actitud positiva de que iban a ser victoriosos. Y entonces comenzaron a quejarse, comenzaron a culpar a los líderes, comenzaron a edificar también ídolos para que pudieran ayudarlos, cuando tenían a Dios con él, cuando tenían a Dios que era como la nube durante el día y como columna de fuego en la noche, estaba siempre con ellos para ayudarlos, pero ellos dudaron y nunca llegaron. Si usted piensa que nunca va a llegar, usted nunca llegará. Esa es la experiencia que el apóstol quiere que nosotros recordemos. Porque si tú piensas que nunca vas a llegar, también nunca llegarás. Estos hombres comenzaron a quejarse del pueblo de Israel y comenzaron a ver las cosas que Dios les daba como una maldición. Ellos querían que Dios les diera más de lo que ellos anhelaban. Dios suplía sus necesidades diarias, pero ellos querían más y comenzaban a quejarse contra el líder, principalmente el líder Moisés. Y ahí vemos que ellos murmuraron. Veamos el pasaje en 1 Corintios 10. Mire lo que ellos hicieron. Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron y perecieron por el destructor. Así que estos comenzaron a murmurarse. ¿Cuándo fue eso? Cuando la rebelión de Coré. Coré fue uno de aquellos que pensaba que él podía dirigir mejor al pueblo y llevarlo hasta donde ellos querían estar. Pero eso manifestaba su espíritu de incredulidad. No habían conocido a Dios y entonces estaban ellos en esta situación. Y Pablo dice, yo quiero que a ustedes no les pase lo mismo. Yo quiero que ustedes se mantengan firmes, que ustedes crean que si comenzaron la carrera, el que comenzó la carrera la va a terminar. ¿Qué más nos enseña este pasaje acerca de cómo llegar? Vayamos otra vez al versículo, al pasaje de 1 Corintios 10 y veamos qué nos dice el versículo 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Qué nos dice esto? Que al igual que Pablo, siendo el heraldo, él decía, debo cuidarme todos los días de correr la carrera como que es mi primer día. Debo correrlo cada momento de mi vida, debo correrlo como que fuera un momento especial, como que recién lo estoy iniciando, porque yo no quiero gloriarme de los triunfos del pasado. Yo no quiero ser autosuficiente. Yo quiero llegar, pero tengo que cuidarme. Y el Señor nos está diciendo, mire que aquel que piense que esté firme, mire que no caiga. Pero aquí viene otro pasaje importante, que nos dice
el versículo 13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Debemos entender que Dios quiere que nosotros lleguemos. Él no está en contra de nosotros. Que cuando vienen dificultades y pruebas, no es que el Señor no sabe cuánto podemos soportar. Él sabe cuánto yo puedo soportar, porque Él está siempre conmigo. Él está siempre a mi lado, como estuvo con el pueblo de Israel. Él estará siempre a mi lado. Él estará para sostenerme en el momento de aflicción. Y así yo puedo saber que yo puedo resistir con Él a pesar de las dificultades de la vida. No sé si tú estás pasando por un momento de dificultad, por una tentación, y tú tal vez estás desanimado porque comenzaste la carrera, pero el apóstol Pablo en esta hora quiere mostrarte y quiere decirte: yo quiero que tú entiendas que no es importante únicamente comenzar, lo importante es llegar, y llegar como un campeón para recibir la corona de la vida. Sepas que Dios es fiel, que Dios está a tu lado para sostenerte y mantenerte firme. Leamos un texto que es muy interesante en Santiago 1:12. En Santiago 1:12, miren lo que nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Yo sé que tú amas a Dios. Yo sé que tú iniciaste esta carrera. Yo sé que tú deseas y anhelas llegar. Pero dice, es feliz, es bienaventurado aquel varón, aquella señorita, aquel joven, aquel cristiano que comenzó esta carrera y resistió la tentación y la quiere terminar. Como el atleta, tú tienes que ser perseverante. Tú tienes que tratar de dominar esas pasiones con la ayuda de Jesús y decir: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sé que un día Él me trajo a la verdad y Él está cada día conmigo porque Él quiere llevarme a disfrutar de la Canaán celestial. Yo quiero verte ese día. Yo quiero verte ese día cuando Jesús ponga esa corona de campeón en tu cabeza y tú puedas festejar con Jesús la victoria.